Muy bien, chicos. En la clase pasada habíamos hecho un repaso de las lecciones o unidades 3.1 y 3.2, donde alcanzamos a graficar algunas parábolas, la mayoría de ellas ubicadas o a lo largo del eje Y, es decir, su vértice. Entonces, vimos que de todos modos había muchas otras posibilidades, especialmente parábolas cuyo vértice estaba ubicado por fuera del eje Y, como en esta presentación que tengo acá, en este ejemplo. Así que vamos a introducir un concepto más y luego vamos a ver que es muy sencillo ubicar ese vértice si tenemos en cuenta algunas normas muy sencillas para recordar o para tener en cuenta y de esta manera saber dónde queda el vértice que, como habíamos dicho, es en este caso el punto que nos interesa más, el más importante para nosotros. Entonces empecemos. Primero, para aclarar aquí el concepto de el eje de simetría o en inglés el axis of symmetry. Si yo tengo una parábola, ustedes pueden ver que yo puedo trazar una línea vertical que justo atraviesa por el vértice y esa línea divide la parábola en dos partes que son idénticas, como si fuera un espejo. A esa línea vertical se le conoce como el eje de simetría. Otra cosa importante es que ese eje de simetría, como es una línea vertical, está dado de la forma x igual y aquí va el número en donde esa línea corta al eje x. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hallar esa ecuación de ese eje de simetría donde voy a tener x igual a un número? Bueno, en este caso, cuando ustedes estaban utilizando unas versiones más simples en la sección 3.1 y 3.2 de las funciones cuadráticas, siempre era en el eje y, como si se acuerdan. Pero cuando está por fuera, ustedes van a ver que es una línea que está ubicada o a la derecha o a la izquierda, como en este caso aquí a la derecha del eje Y, pero no sé a qué distancia. Así que tenemos en este caso un ejemplo, la función cuadrática 2x cuadrado menos 4x más 5. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos los dos términos de la variable, tanto el término cuadrático y el término lineal. Entonces, primero, para ubicar el eje de simetría, vamos a enfocarnos en los coeficientes tanto del término cuadrático como del término lineal. A esta forma completa de la función cuadrática le conocemos como la forma estándar. Y si se dan cuenta, podemos decir que A en general se conoce al coeficiente del término cuadrático y B al coeficiente del término lineal. Este C por ahora no nos interesa, aunque sí va a ser muy útil más adelante. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces el cálculo del eje de simetría o de dónde está ubicado. Nos dice esta fórmula que el eje de simetría está ubicado en el opuesto del coeficiente lineal sobre dos veces el coeficiente del término cuadrático. En esta función vamos a ubicarlos a ellos dos, quién es B y quién es A. B es el número menos 4, A es el número 2. Y ya sabiendo quiénes son, entonces los vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. Así que el eje de simetría, para hacerlo más simplificado dije A o S, entonces está ubicado en el opuesto de B. Como B es menos 4, el opuesto de B es 4, dividido en 2 veces A, que sería 2 veces A, aquí sería 2. Haciendo las operaciones del caso, vemos que el eje de simetría se encuentra para esta función en x igual a 1. Ese es el eje de simetría. Muy bien, la primera parte está hecha. Ahora, este ejercicio nos pide que encontremos eje de simetría. Perfecto, encontrado. Ahora, el vértice, o sea, las coordenadas del vértice. El vértice tiene unas coordenadas x y y. Y como se pueden dar cuenta, el vértice coincide con el mismo eje de simetría en su parte x. Así que ya tenemos la parte xb. En este caso, para este ejercicio, xb vale 1. Pero ahora necesitamos hallar la parte y. Es decir, aquí, ¿a qué distancia está el suelo del eje Y, del eje X, perdón? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es que la función, cuando la X vale 1, me va a decir justamente cuál es esta altura. Así que vamos a evaluar la función cuando la X vale 1. Entonces, f de 1
consiste en reemplazar estos valores en la función. X es 1, ¿cierto? Así que 1 al cuadrado menos 4 multiplicado por X, que es 1, más 5. Siguiendo el orden de operaciones, ustedes pueden hacer 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Ahora le resto 4 y va a menos 2, más 5 da 3. Y este es el valor Y del vértice. No lo olviden, para hallarlo entonces tienen que tener presente la función y el valor de X consistirá en el valor del eje de simetría. Y entonces hemos terminado hallando las coordenadas del vértice para esta función cuadrática.